Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 23 de Primera de Samuel. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de leer tu palabra. Señor, pedimos tu bendición en esta hora, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento, Padre. Y también, Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Como les repetía, vamos a estar estudiando el capítulo número 23 de Primera de Samuel. Anteriormente estuvimos viendo el capítulo número 22, donde vimos ciertas circunstancias de David. Vimos cómo él había salido huyendo para una cueva, pero también vimos la ejecución que hizo Saúl a la casa de los sacerdotes, a todos los sacerdotes. Mató a 85 sacerdotes, pero también mandó a matar a toda la ciudad de los sacerdotes. Y entonces ahora vamos a leer el capítulo número 23, donde dice el título David en el desierto. Sabemos que David anda huyendo de Saúl. Dice David en el desierto. Dice el versículo número 1. Dieron aviso, dice, a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Esta situación que está viviendo Keila era una situación común en el tiempo de los jueces, cuando no había rey, cuando todavía el pueblo de Israel no había exigido rey. Sabemos que una de las causas por las que el pueblo empezó a exigir rey a Samuel era por estas situaciones, porque los pueblos aledaños venían y los atacaban y les robaban sus productos, les robaban sus granos. Ellos tenían que limpiarlos, tenían que cuidarlos y esconderlos para que no se quedaran sin alimento. Y esa fue una de las razones por las que ellos dijeron: queremos rey, para que el rey salga a pelear nuestras batallas, que nos defienda de nuestros enemigos y que no nos puedan robar nuestros alimentos, nuestros productos, nuestros animales. Y entonces vemos en este versículo 1 que una ciudad de Keila, que pertenecía a Judá, estaba sufriendo la situación otra vez, como en los tiempos cuando no había rey. Ahora ya estaba un rey, ya había un rey, estaba el rey Saúl. Y para este tiempo ya el rey Saúl tenía mínimo 25 años de estar reinando. Y entonces vemos que él ha descuidado su trabajo. Y ya sabemos por qué él ha descuidado su trabajo. Porque él se ha empecinado en buscar a David para matarlo. Su afán es David. Y se olvida de sus obligaciones que como rey tenía. Así es que dice que vinieron y le dieron aviso a David. David todavía no es rey, pero vienen y le dan aviso a él. La palabra no nos dice si le dieron aviso a Saúl primero. Pero vemos que Saúl en realidad no ha hecho nada, ya sea que le hayan dado aviso o no. Él no está pendiente de las necesidades del pueblo, porque él ya se apartó de obrar para Dios. Ya no está haciendo la obra de Dios. Así es que vienen a David y le vienen y le cuentan a David que Keila está siendo atacada y que le están robando sus eras. Y son los filisteos, un grupo de gente muy alta, muy preparada para la guerra. Así es que dice el versículo número 2. Y David dice que consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ven y ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora vemos a un David muy diferente, ¿no? Un David que consulta, un David que llama a la presencia de Dios para saber qué hacer, para ya no tomar decisiones por su propia cuenta. Oh, no, yo soy el poderoso, voy a ir a defender a Keila. No, él quiere estar bajo la cobertura de Dios, que la presencia de Dios esté con él en lo que él tenga o vaya a hacer. Así es que lo consulta y dice que le responde que sí, que vaya y que libere a Keila. Pero en el versículo 3 dice así: pero los que estaban, dicen, con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, dice, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Ok,
Ellos estaban escondidos allí en Judá, pero estaban escondidos. El salir a Keila era exponerse, darse a conocer dónde era que ellos estaban. Eso era una situación. Y ellos dicen que ya estaban con miedo. Acordémonos que los hombres que tenía David no eran guerreros, sino que eran hombres afligidos, atribulados, con espíritus amargados, nos decía la palabra. Y entonces dicen ellos, si aquí tenemos miedo, estando escondidos tenemos miedo, mucho más si vamos y nos enfrentamos a este ejército de gigantes. O sea, tenían razón en tener miedo, porque ellos no eran hombres preparados para la guerra, estaban huyendo y era irse a demostrar, ¿no? Y entonces, pero ya Dios le había dicho a David que fuera y que librara a Keila. Y entonces le dicen en el 4, entonces dice, David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo la entregaré en tus manos a los filisteos. Ya el Señor le había dicho la primera vez a David, anda, ve y libra a Keila. Pero muchas veces nos pasa así, que ya el Señor nos dijo algo, hagan algo, pero entonces nosotros dejamos entrar información de otros, ideas de otros, miedos de otros y empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho. Ya el Señor le había dicho, anda, ve y libra a Keila. Pero al escuchar David las palabras de los hombres que estaban con él, que tenemos temor, que no queremos irnos a enfrentar a ese ejército de guerreros, David dice, ok, voy a consultar a Dios otra vez porque a lo mejor fue que no entendí bien. Como les digo, nos mete en dudas si nosotros nos rodeamos con personas que no tienen la misma recepción de las cosas de Dios, que no tienen el mismo espíritu como el que tengamos nosotros. Acordémonos que este era un pueblo que David apenas estaba preparando en el temor de Dios, lo estaba educando para que confiaran y para que creyeran en Dios, pero todavía no están allí, están en un proceso de aprendizaje, así es que ellos dicen que tienen miedo y no, pues no se sienten aptos para ir a batallar contra este ejército de los filisteos. Así es que en el 4 le vuelve David a consultar a Dios y ahora Dios sí es más certero en la respuesta que le da y le dice, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ya con esa palabra ya no tiene duda David, no, ahora voy, vaya quien vaya conmigo, me quiera quien me quiera acompañar. Si no me quiere acompañar, ya Dios dice, lo entregaré en tus manos. Él ya sabe que Dios va delante de él. Así es que dice el 5. Fue pues, dice David, con sus hombres, dice a Keila, y peleó contra los filisteos. Dice, se llevó sus ganados, o sea, los ganados de los filisteos, y les causó, dice, una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Les causó una gran derrota, porque él ya no iba solo. Él ya no iba solo con el ejército de los hombres que tenía. Iba Dios por delante y era Dios el que lo estaba entregando a ellos. Entonces dice el 6, y aconteció, dice, que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, dice, a Keila, descendió con el efod en su mano. Ok, Abiatar era el muchacho el único que se pudo escapar de la matanza que hizo David. Y cuando él escapó, cuando él huyó, él agarró sus vestimentas de sacerdote. Y ahora lo vemos trayendo estas vestimentas a la batalla, a la guerra. Él no tiene armas para pelear, él no usa espada, él no usa arco, él no usa lanza, pero él trae el efod, que era su arma espiritual, para venir a darle apoyo a David. Así es que viene, dice, y trayendo el efod. El efod era el traje del sacerdote que tenía un pectoral con 12 piedras, de las piedras preciosas, y cada una representaba una tribu de los de Israel. Pero también tenía otras 2 piedras más que eran las que utilizaban para consultar a Dios. Una que se llamaba el Urim y otra el Tumim. Así es que él venía con su arma espiritual a darle apoyo a David. El 7 dice, y fue dado aviso, dice, a Saúl, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl,
Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, dice, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y el 8 dice, y convocó Saúl, dice, a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Vemos a un Saúl obstinado, como les digo, en la persecución por David. Este pueblo de Keila estaba siendo abatido por los filisteos, pero Saúl no atendió a ayudarles. Él no vino a librarlos de los que lo estaban atacando, los filisteos. Pero ahora que se da cuenta que David está allí, él viene en un enfoque, pero no por venir a librar a los de Keila, sino por venir a encerrar a David. Y dice, Dios me lo ha entregado en mis manos. Como le digo, Saúl es un hombre que vive pensando solo en él, piensa que todo gira alrededor de él. Él vive en una autocompasión, en un deseo desenfrenado de venganza. Y él piensa que Dios se lo ha entregado en sus manos, poniéndole en esta ciudad con puertas, dice, y cerradura. Así es que él convoca, dice, a todo el pueblo a la batalla. No convoca a un grupo, sino que a todo el pueblo para descender a Keila y para poner sitio a David y a sus hombres. Poner sitio quería decir que hacían campañas alrededor de las ciudades y allí se estaban y no dejaban salir ni entrar a nadie de la ciudad, pues a la gente se le terminaban los alimentos, se le terminaba el agua, el grano, y pues o se entregaban a morir o se quedaban muriéndose dentro de la ciudad a causa del hambre, de la necesidad. Y como dice que tenía puertas y cerraduras, o sea que no habían otras salidas más que las principales en las cuales iba a estar Saúl cuidándolo. Así es que dice el 9, mas entendiendo, dice David, que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Si ven lo que importante que era que Abiatar llegara con el efod, ahora David lo está utilizando ahí en la ciudad de Keila. Trae el efod, le dice. David acababa de salvar a Keila. Estaba en la ciudad. Me imagino que el pueblo estaba agradecido porque los había salvado. Y acordémonos que él estaba viviendo en cuevas, en lugares difíciles, donde no había cama, donde no había alimentos. Y a lo mejor en un momento él llegó a pensar, ok, ahora que hemos ayudado a esta ciudad de Keila, pueda que tengamos protección aquí con ellos, que nos podamos quedar en comodidades aquí con ellos. Pero él no se deja ir por lo que él pueda estar pensando, sino que llama a Abiatar el sacerdote y le dice, trae el efod para que consultemos a Dios. Y dice el 10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Miren, David sabía que si Saúl venía a buscarlo a él iba a terminar destruyendo toda la ciudad, como lo hizo con la ciudad de Nob, la ciudad de los sacerdotes, que por causa de haber ayudado a David, Saúl los eliminó a todos. Así es que él tenía entendido que si Saúl venía hasta la ciudad de Keila, iba a destruir a toda la ciudad. Eso le preocupaba a David. David se había sentido bien mal por lo que le había pasado a los sacerdotes. Él se sentía con culpa por lo que le había pasado a estas personas que habían muerto en las manos del rey Saúl. Él ya no quería que volviera a suceder algo igual. Así es que consulta a Dios y le dice, yo tengo entendido que Saúl quiere venir a destruir la ciudad, pero es por mi causa, o sea, es porque yo estoy aquí. Él entendía esa razón. Así es que le dice el 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Le hace la pregunta. Acordémonos que, como les digo, los acababa de salvar, los acababa de liberar de este pueblo de gigantes que los atormentaba y les robaba su grano. Y él dice, me entregarán en sus manos. Como quien dice, tal vez me dan protección y con la ayuda de ellos yo pueda defenderme. Pero y entonces le dice otra pregunta, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová Dios de Israel, que lo sabe todo, él le dice David, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá, porque todo lo sabe el Señor.
Los pensamientos de cada persona, las actitudes de cada persona, el Señor las conoce. Y Él le confirma y le dice, sí, descenderá. Así es que en el 12, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Otra vez le hace la pregunta, ¿no? Como les digo, él está creyendo que este pueblo puede llegar a ser un lugar de refugio para él. Pero él lo quiere confirmar con Dios. Y le pregunta, ¿me van a entregar los de la ciudad de Keila a mis hombres y a mí en manos de Saúl? Y dice que Dios le respondió, os entregarán. Sí, los van a entregar. Fíjese, muchas veces nosotros, cuando hacemos algo, estamos esperando recibir agradecimiento, recibir algún tipo de recompensa, y a veces cuando no lo recibimos nos molestamos, porque así somos los humanos. Vivimos queriendo agradar a quien nos agrada. Y aquí vemos a un David que va, ayuda, pone, arriesga sus vidas ayudando a este pueblo. Y este pueblo Dios le declara, sí, te van a entregar. Ellos no te van a defender, ellos no te van a proteger, te van a entregar. Pero David era un hombre que él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Era para Dios, no era para este pueblo. Él aún estando en la situación de fugitivo, estando en la situación de que no tenía dónde vivir, que no tenía dónde dormir, que no tenía un lugar seguro. Él no estaba preocupado solamente en sus problemas, sino que él salió a ayudar a otros a resolver sus problemas, no esperando recompensa. Porque aquí vemos que dice el pueblo que lo va a entregar. Fíjense que hay algunos versículos que les voy a leer acerca de cómo debe de ser nuestra actitud cuando ayudamos a alguien. No estar esperando recompensa de humano, sino la recompensa del Dios Todopoderoso, porque de Él es que vamos a obtener la verdadera recompensa. Colosenses 3, 23 y 24 dice, a todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, dice, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay otros, Mateos 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo del Señor. O sea, en lo poco que el Señor nos pone a hacer, allí seamos fiel, aunque no recibamos recompensa de humanos. Dice, a ver, otro, si tengo otro aquí. Hay varios, pero quería encontrar unos que fueran más de acuerdo con el tema. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos. Este no era el momento para que David recibiera recompensa de este pueblo. No era el momento para que David fuera agradecido, recibiera agradecimiento de este pueblo. Así es que le dice que lo van a entregar. Pero David no se deprime por eso. Él no deja de funcionar porque este pueblo no lo va a apoyar. Porque él a quien le estaba sirviendo era Dios. Dice el 13, y David dice, entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, dice, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, dice, y desistió de salir. Si ven en el versículo 13, dice que David se levantó con sus hombres. Ahora son 600 hombres los que andan en su grupo, en su pequeño ejército, en su ejército en entrenamiento, porque todavía no tienen el entrenamiento adecuado para guerreros. Pero de aquí van a salir los más valientes guerreros de este grupo. Y entonces dice que anduvieron de un lugar a otro. No era fácil andar de un lugar a otro. No era fácil brincando de una cueva a otro, de desierto en desierto, para David. Como les digo, él vio la posibilidad de encontrar hogar en esta ciudad. Pero no era el tiempo todavía de que él tuviera una comodidad así. Así es que Saúl desiste al oír que David se ha ido, desiste de ir a Keila, y de esa manera David también le salva la vida a los de Keila al irse.
al él escapar de esa ciudad sin esperar de que Saúl llegara. Así es que Saúl desistió, dice, de ir. Y el 14 dice, y David se quedó, dice, en el desierto, dice, en lugares fuertes, y habitaba, dice, en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, dice, todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vemos la persistencia de Saúl. Dice que lo buscaba todos los días, pero que Dios no lo entregó en sus manos. Mire, nuestro enemigo de estos tiempos es Satanás. Y si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está caminando conforme a la voluntad de Dios, el enemigo lo va a acechar diariamente, buscando cómo hacerlo caer, buscando cómo hacerlo tropezar. Pero lo más grande de todo eso, que aunque el enemigo se desviva buscándolo todos los días, el Dios Todopoderoso también está cuidándolo todos los días, porque dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dice el 15, viendo pues David que Saúl había salido, dice, en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces dice, se estuvo en esos lugares, ¿no? En el desierto, como les digo, andaba de un lugar a otro escondiéndose. Y en el 16 dice, entonces se levantó Jonatán, dice, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre, dice, así lo sabes. Vemos a un amigo fiel aquí, arriesgando su vida. El hecho de que él viniera hasta donde David, ya sabemos que Saúl su padre lo anda vigilando, lo tiene cuidado porque él considera que Jonatán está insolentando a David para que se levante en contra de él. O sea que también Jonatán está arriesgando su vida al venir donde David, pero dice que vino a fortalecer la mano de David en Dios, a darle fortaleza, a darle ánimos. David se encontraba, como les digo, en una situación difícil. Vivir en el desierto no era fácil. David había pasado por muchas etapas de su vida. Allá cuidando las ovejas en los pastos, obedeciendo a sus padres, aun cuando él ya había sido proclamado rey por Dios, o sea, ungido por Dios, pero él seguía cuidando las ovejas en obediencia, luchando contra osos, contra leones. Había pasado esa etapa que era difícil, de ahí cayó en la etapa con el rey, donde obedecía al rey, donde dirigía un ejército, donde tenía hombres a su mando, donde tenía que salir a la guerra para darle la honra a Saúl, pero ahora está en una etapa mucho más difícil, en una etapa donde no tiene dónde poner su cabeza, huyendo de desierto en desierto, de cueva en cueva. Y viene este amigo arriesgando su vida a llenarlo de fortaleza, a darle palabras de aliento, a llenarle su espíritu para que él pueda seguir en la lucha. Puede ser que David se sentía agotado, batallando, escuchando que Saúl lo vive persiguiendo constantemente, pero viene este amigo fiel y le dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, no te vas a encontrar. Y entonces le dice, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. De verdad, Jonatán él sabía que David no lo iba a matar al ser el rey, porque eran amigos y porque David no tenía un corazón para destruir a la familia del rey antepasado. Pero él no sabía que la culpa de su padre lo iba a alcanzar a él y que el día que muriera su padre también iba a morir. Él dice, yo voy a ser segundo después de ti. Y le dice, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Mire, el enemigo sabe los planes que Dios tiene para con usted y es por eso que lo ha atacado. El enemigo sabe el don que usted tiene y es por eso que lo ha querido encerrar. Es por eso que lo ha querido atacar con enfermedad, con el pecado mismo lo ha querido encarcelar, porque el Señor sabe el potencial que usted tiene. Al igual que Saúl sabía que David iba a ser el rey y que iba a ser un gran rey. Por eso lo vivía persiguiendo.
destruyéndole la vida según él, poco a poco. Pero todo este aprendizaje estaba sirviendo para David para fortalecerse y para llenarse de fe en Dios. Dice el 18. Y ambos, dice, hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, dice, y Jonatán se volvió a su casa. ¿Ok? Hicieron pacto otra vez. Doble pacto de que David va a respetar a la familia de Jonatán cuando él sea rey, que va a hacer misericordia para con él y con su familia. Como le digo, Jonatán no sabe que la culpa de su padre lo va a alcanzar. Mire, tenga cuidado como padre, que sus errores no alcancen a sus hijos, que sus defectos no alcancen a sus hijos. Mira, hay muchos muchachos que toman porque dicen, mi padre toma, pues yo también. O mi padre tiene vicios, pues yo también. O mi papá golpeaba a mi mamá, pues yo voy a golpear a mi esposa. A veces nosotros mismos contaminamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Dé un buen ejemplo a sus hijos para que no les alcance su culpa a ellos. Dice el 19. Después subieron, dice, los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? O sea, vienen estos y van y le dan informe al rey Saúl. Siempre hay gente que quiere quedar bien con el fuerte, con el poderoso. David no les estaba haciendo ningún daño, por el contrario, hasta los cuidaba y los protegía si estaban alrededor de él. Pero ellos vienen y le llevan el anuncio a Saúl de que David está escondido ahí con ellos. Les dice en el 20, por tanto, rey, desciende pronto, ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Dice, estaban dispuestos a traicionar a David, a entregárselo cuando Saúl llegara a buscarlo. Y dice el 21, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí, dice. O sea, lo vemos aquí. Saúl todavía sigue mencionando a Dios, pero de una forma vana, porque no está haciendo lo correcto, no está haciendo cosas buenas, sino que está planeando y maquinando cosas malas contra alguien. Y entonces le dice, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Todo es en Saúl, todo es Saúl. Tengan compasión de mí, apiádense de mí. Dígame dónde está David para yo ir, buscarlo y matarlo. O sea, gracias por tener compasión de mí, les dice. En el 22 dice, y después dice, ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, dice, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Ok, vinieron estos hombres y le dijeron, él está escondido en nuestro territorio, anda, ven como tú deseas y nosotros te lo vamos a entregar. Pero viene Saúl y le dice, no, vayan y asegúrense más, porque me han dicho que él es un hombre muy astuto, vayan y asegúrense más. Miren, Saúl no quería hacer nada, o sea, él quería atrapar a David, pero él tampoco quería andar caminando en el desierto, andar buscándolo, no se quería molestar. Así como es Satanás en estos tiempos, que él en realidad no hace nada. Él manda a todos los demonios a hacer sus trabajos, a toda la gente, porque él no puede estar en todos los lugares. Así es que él manda a sus secuaces, a sus demonios, a andar molestando a la gente y que le traigan el reporte a él. Pues aquí está Saúl representando al enemigo. Le dice, vayan porque me han dicho que él es astuto en gran manera. Y el 23 dice, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, dice, y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Le dice, vayan y infórmense bien del escondite donde esté, díganme todos los escondites donde él se oculta. Y así yo voy a ir una vez que ustedes estén seguros y lo voy a buscar, dice, aunque sea entre millares de Judá. Tenía una obsesión por encontrar a David, por destruir a David, pero se olvidaba que David tenía la cobertura de Dios, la bendición de Dios
y que nadie puede llegar al que está cubierto bajo la gracia de Dios. Dice el 24. Y ellos se levantaron, dice, y se fueron de Ziph delante de Saúl. Pero David, dice, y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Arabá, dice, al sur del desierto. Y se fue Saúl y su gente, dice, a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña, dice, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, dice, siguió a David al desierto de Maón. Como les digo, ya lo anda cerca. Parece que ya lo anda cerca. Parece que ya lo va a alcanzar. Pero no, David todavía está bajo la cobertura de Dios. Y aunque a veces nos sintamos apretados, que nos sentamos al límite, no se preocupen, Dios tiene todo bajo control y Él utiliza los medios que tenga que utilizar, pero si usted está ungido, está bajo la cobertura de Dios, usted está obedeciendo a Dios, el enemigo no lo puede tocar. Así es que dice el 26. Y Saúl, dice, iba por un lado del monte, dice, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres, dice, habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Lo tenían cerquita, ya lo tenían encerrado. Y aunque David se daba prisa, dice que Saúl ya estaba ahí y los tenía cerca para capturarlo. Como les digo, hay momentos en los que nos encontramos en un hilo que decimos, de aquí no salimos. Hoy sí nos atrapó el enemigo, pero no se preocupe que Dios tiene todo el control para liberarlo. Dice el 27. Entonces, dice, vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Si ven, como les digo, que Dios estaba trabajando detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, Él estaba allá preparando el escenario para que Saúl no atrapara a David. Le vino el mensajero y le dice, Saúl, ven pronto, porque están atacando el pueblo de nosotros, están atacando la ciudad. Y entonces dice el 28, y volvió por tanto Saúl, dice, de perseguir a David, y partió contra los filisteos, dice, por esta causa, dice, pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Dice, entonces David subió de allí, dice, y habitó en lugares fuertes en Engadi. El Señor utilizó a los filisteos para que fueran a atacar la ciudad de Saúl, para que Saúl no pudiera atrapar a David. El Señor tiene todo bajo control. Mire, usted es invencible en las manos de Dios, pero fuera de las manos de Dios estamos perdidos. Así es que dice que Saúl tuvo que regresarse cuando ya tenía a David allí cerquita, atrapado para capturarlo, pero tuvo que regresarse porque la situación era difícil en su ciudad. Así es que dice que a esa peña le pusieron Sela Amalecot, que significa peña de las divisiones. Ahí los dividió el Señor. Ahí estaban ya juntos para poderse atacar y ahí el Señor hace que se dividan otra vez para que no le hiciera daño Saúl a David. El Señor tiene control de sus hijos. Así es que el 29 nos decía, entonces David subió, dice, de allí y habitó en lugares fuertes de Engadi. O sea, siguió de cueva en cueva, de lugar en lugar. Como les digo, el proceso de David no ha terminado todavía. No era la hora de que él pueda vivir en una ciudad. Así es que él sigue en este aprendizaje, pero Dios está con él. No nos preocupemos de lo que el enemigo quiera hacernos, porque el Señor está en control de nuestras vidas. Él tiene el cuidado de nuestras vidas. Amén. Pues esto es todo lo que les tengo para este capítulo número 23. Pronto les estaré, o la próxima semana estaré poniendo el capítulo número 24. Así es que gracias por escucharlo. Espero que sea de ayuda, de algo de aprendizaje, algo que aprendamos es ganancia. Leamos la palabra de Dios, que es la verdad de nuestro Señor, que es la guía para que nosotros caminemos a la luz de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Voy a orar para despedirnos y otra vez muchas gracias por estar aquí en esta clase. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído hoy.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de leer tu santa palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de leerla. Ayúdanos, Padre, para tener esa hambre de leerla diariamente, Señor, de conocerte más a través de ella. Padre, prepara la mente y el corazón de todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor, que dé su fruto, Padre, como sea tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Que tenga un buen día.